Bueno, hoy estamos aquí reunidos para compartir con ustedes conocimientos referidos a un temario en filosofía de gran importancia que va orientado a la búsqueda fundamental del universo y la filosofía de la naturaleza del cosmos en la antigua Grecia, el cual representa un momento crucial para la historia del pensamiento occidental. Vamos a profundizar sobre los aportes que dieron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heraclito, Parménides, Empedocles y Demócrito. Todos estos filósofos han sido y seguirán siendo los que sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia y la filosofía en este siglo. Vamos a empezar hablando un poquito de Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado uno de los primeros filósofos de la historia por haber afirmado que el agua es el principio de todas las cosas. Este planteamiento lo denominó él el Argel, su búsqueda de las sustancias para tratar de explicar a través del naturalismo los fenómenos naturales, donde prácticamente erradicaba la postura que todo se interpretaba a través de la intervención divina. Para Tales de Mileto, este elemento es básico y constituye la esencia del cosmos y es un precedente para el desarrollo justamente de la investigación científica. En tal sentido, se le consideró como uno de los pioneros en plantear que el racionalismo es la esencia para comprender la realidad. Sus aportes han sido tan significativos que cambiar la postura sobre un pensamiento basado netamente en la mitología y en la religión lo conllevó a crear un cambio en el pensamiento humano y empezar a ver desde otra visión más lógica, más racionalista, todo lo que tenía que ver con el principio de la vida. Todos estos elementos han generado una serie de desafíos y riesgos para los actuales investigadores, pues se han visto un poco afectados producto de la escasez de fuentes primarias que han tenido que confrontar para poder llegar al conocimiento. Además de esto, han tenido una confrontación con el contexto cultural occidental con respecto al que se vive dentro de nuestro contexto o parte latinoamericana. Por otra parte, la relevancia contemporánea ha hecho que esta visión planteada por Tales de Mileto no sea considerada por algunos como muy creíble. Y el consenso pues no ha sido totalmente tan claro para llegar a ser comprendido desde una mirada compleja. Esta perspectiva está conllevando en algunos investigadores a tener una resistencia cultural. Seguidamente, avanzamos a leer el pensamiento desde una interpretación también profunda, donde Anaximandro, discípulo o compañero de filosofía de Tales de Mileto, viene a ampliar justamente la postura de su filósofo, proponiendo la idea del apeiron, o lo indefinido o lo originario. Con esto trataba de explicar que todo lo que ocurría dentro de lo que conforma el cosmos proviene precisamente de lo infinito y de lo que es eterno. Esta concepción abrió en ese momento una posibilidad de desarrollo de la metafísica, a la noción más abstracta, un cosmos donde se planteaba una visión que implicaba una crítica hacia la mitología y buscaba un orden racional de la naturaleza. Anaxímenes viene prácticamente a complementar de algún modo lo dicho por Tales de Mileto, aunque lo da desde otra mirada, puesto que considera que todo el universo forma parte de un elemento fundamental que derivaba precisamente de procesos de rarefacción y condensación, donde el aire era el principio de todo ese proceso cósmico, y creía que todo el universo se mantenía en una dinámica
prácticamente de movimiento para transformarse a través de lo que constituía la materia y la energía. Podemos decir también que Anaxímenes defendía entonces al aire como la sustancia de todas las cosas. De allí para él derivaba todo. Sus aportes fueron muy significativos, puesto que consideró también a través de su teoría de los 4 elementos del agua, de la tierra, del fuego, del aire, servían también para empezar a comprender todo lo que constituía la cosmología y la astronomía, dando una puerta abierta al estudio de la naturaleza del cambio. Seguidamente nos encontramos con Pitágoras y Heráclito. Pitágoras viene con una postura basada o un pensamiento basado que el cosmos podía ser interpretado y explicado a través de un nivel matemático. Para él, las estructuras del universo tenían relaciones con la matemática y podían ser comprendidas desde una visión netamente ordenada y armoniosa. Él consideró que todo lo que tenía que ver con los números servía para dar explicaciones místicas y filosóficas de la conexión que existía entre la naturaleza y este saber lógico o matemático. Pitágoras podía ser entendido como un filósofo de gran estructura y de gran aporte. Su pensamiento prácticamente fusionaba en parte todo lo que establecía la mitología y la religión en la explicación del mundo. Heráclito, por su parte, dio aportes netamente centrados en enfatizar que el cosmos prácticamente derivaba de un proceso de movimiento o que todo fluía y a través de la transformación era que se daban todas aquellas interpretaciones de los fenómenos. Él es el precursor, el que introduce el concepto de logos, con el que trató de interpretar todo lo que tenía que ver a través de la razón, la organización y principios del cosmos. En la actualidad, sus conocimientos han sido considerados muy relevantes para poder discutir todo lo que tiene que ver con la parte de la naturaleza. Sus aportes han sido vistos por algunos investigadores como muy significativos para poder entender todo lo que forma parte del orden y el caos en el mundo. Estos filósofos son considerados como uno de los grandes pensadores entre el conocimiento matemático, filosófico, la ética y la religión. Seguidamente nos encontramos con Parménides y Empedocles. Parménides tenía un enfoque netamente centrado en el camino de la verdad y el camino de la opinión. Consideraba que la verdad existía, pero cuando se empleaba el camino de la opinión, este muchas veces llevaba sesgos y donde se realizaba una interpretación que no era netamente objetiva como debería estar basada en la realidad. Y por eso planteó que lo que es y lo que no es, no es. Con esta dicotomía, pues, él llevó a que el ser humano estableciera una distinción entre un mundo sensible y un mundo de pensamiento racional. Empedocles, con su teoría de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, trató de demostrar la interacción que se daba en todos ellos y cómo podía ser justamente empleada para poder explicar la parte del cosmos. Y para poder explicar esa combinación, también plantea un principio de amor y odio, donde sostenía desde una visión holística
que para poder entender el cosmos como sistema era necesario que interactuaran estos elementos en forma de ciclo. Solo así se podía realmente tener una interpretación valiosa de lo que representaba para ese momento la cosmología. Seguidamente avanzamos a Demócritos. Demócritos asume un enfoque de átomos considerando que esta es la unidad fundamental para poder explicar todo lo que tiene que ver con los elementos de la realidad dentro de una interpretación filosófica. Su epistemología y percepción llegó a considerar que cuando se hace una interpretación a través de los sentidos sensoriales puede llegarse a tener unas interpretaciones engañosas. Y esto implica la necesidad de contar con un enfoque racionalista hacia la comprensión del mundo. Para él era fundamental la felicidad, pues a través de ella pensaba que se daba una comprensión del universo de una manera holística, dando una dimensión ética al ser humano. En tal sentido, podemos concluir diciendo que todos estos autores establecen las bases que hoy en día constituyen el elemento o el aporte principal para continuar tratando de comprender todo lo que nosotros llamamos mundo y los elementos que existen dentro de él, que vienen a ser los humanos y los que están dentro de la parte natural, que forman también un elemento complementario de todo lo que es la vida en la Tierra. Gracias.